Bienvenidos al curso de Geometría Analítica y el tema del día de hoy es distancia entre dos puntos. Para una pequeña introducción solamente, necesitamos entender los conceptos de plano cartesiano, ya que en este caso sabemos que tenemos el plano cartesiano en el eje Y y el eje X y que tenemos los números tanto negativos como positivos en ambos planos o en los ambos ejes. Eje Y la que está de forma vertical y eje X la que está en forma horizontal. Entonces nosotros lo que necesitamos saber, o en este caso el día de hoy vamos a ver cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos solamente con las coordenadas que se nos presenten. Supongamos que se nos presentan las siguientes coordenadas: 5,4. En estas coordenadas, por ejemplo, el que está en primer lugar o el que está el del lado izquierdo siempre va a ser el eje X y el que está del lado derecho siempre va a ser el eje Y. Esta es la forma para poder identificar cuáles son los puntos del plano cartesiano. Ahora esto viene a representar lo que es una coordenada del lugar exacto donde se encuentra un punto. ¿Cómo podemos identificar? Primeramente el número 5 me indica que es un número positivo y que está en el eje X. Entonces veo cuál es el número positivo que está en el eje X, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces significa que va a estar posicionado acá, pero aún nos falta lo que viene a ser el eje Y, que también es un número positivo y es el número 4. Entonces estamos en el eje X número 5 y en el eje Y número 4. Entonces tenemos este punto de acá en esta coordenada. Luego supongamos que tenemos otro punto que sea 10,8. La misma cosa, eje X, eje Y, número positivo, número 10 en el eje X y 8 en el eje Y. Entonces sería más o menos acá. Y lo que nosotros vamos a intentar calcular es la siguiente cosa, o sea, la distancia que puede llegar a existir entre este punto de acá y este punto de acá. Y existe una fórmula para que nosotros podamos calcular cuál es la distancia entre los dos puntos que se nos presentan solamente con la información de las coordenadas, sin necesidad de hacer los gráficos o dibujar todo esto plano cartesiano. Simplemente es para que puedan entender qué es lo que realmente estamos calculando. Y esa fórmula es la siguiente. Para calcular la distancia tenemos la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esto vendría a representar en los dos puntos que tengo y me están pidiendo calcular la distancia que existe entre estos dos puntos. Como ya habíamos visto, estas coordenadas representan a dos puntos que se encuentran en el plano cartesiano. Si es que dibujamos el plano cartesiano, vamos a ver que este se encuentra en un espacio y este en otro. Y lo que nos están pidiendo calcular es la distancia entre estos dos. Recordemos que nombramos x1 e y1 a la primera coordenada que se nos presente y x2 e y2 nombramos a la segunda coordenada que se nos presenta. Recuerden, primero la x, luego la y. Primero la x, luego la y. Tanto, esta es mi coordenada número 1 y esta es mi coordenada número 2. Si es que se llegara a invertir, el cálculo sería el mismo, ya que la distancia del punto A al punto B, tanto del punto B al punto A, son exactamente iguales. Lo que necesitamos hacer ahora solamente es reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que mi x2 es menos 2, restado x1, que es 2, todo esto elevado al cuadrado, más y2, que es igual a 4, menos y1, que es igual a 4. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces hacemos el cálculo. Mi distancia va a ser igual a la raíz cuadrada menos 2. Menos 2, recuerden, signos iguales se suman y se baja con el mismo signo. Entonces sería menos 4 elevado al cuadrado más 4 menos 4 es igual a 0 elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos, lo único que nos sobra es elevar al cuadrado. Mi distancia me quedaría igual. Y acá mucho ojo,
cualquier número negativo elevado al cuadrado, su resultado siempre va a ser positivo. Entonces, negativo 4 elevado al cuadrado va a ser, hacemos acá la raíz, 16 más, y 0 elevado al cuadrado claramente 0, no es más necesario que pongamos, y lo que nos sobra entonces acá es la raíz cuadrada de 16. Si es que le sacamos la raíz cuadrada de 16, entonces nuestra distancia final va a ser de 4. Y este sería el resultado de la distancia entre estos dos puntos. Vayamos entonces al ejemplo número 2. Nos piden calcular la distancia de estas coordenadas. Nuevamente, primer paso, nombrar x1, y1, x2, y2 y reemplazamos. Mi distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, x2 es igual a 4, abrimos paréntesis, 4 menos x1 que es igual a negativo 5. En este caso puedo hacer o abrir paréntesis o directamente negativo con negativo es positivo y pongo acá un más 5, todo esto elevado al cuadrado, más y2 que es igual, acá esto tiene que ser y2 que es igual a 3, y 1 que es igual a 3 también, todo esto elevado al cuadrado. Entonces mi distancia va a ser igual, 4 más 5 va a ser igual a 9, todo esto elevado al cuadrado, acá tengo que poner la raíz cuadrada, 3 menos 3 es igual a 0, entonces más 0 elevado al cuadrado. Mi distancia va a ser igual a 9 elevado al cuadrado, 9 por 9 es igual a 81, entonces raíz cuadrada de 81 y el 0 elevado al cuadrado es 0, entonces me queda así mismo. Mi distancia, por lo tanto, entonces que raíz cuadrada de 81 es igual, raíz cuadrada de 81 va a ser igual a 9, entonces este sería el resultado de la distancia entre estos dos puntos. Entonces te dejo como ejercitario el siguiente ejemplo. Negativo 4,5 es el punto número 1 y 8,5 es el punto número 2. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Tenemos entonces que mi coordenada número 1 es este, mi coordenada número 2 es este, reemplazo x1 y 1, x2 y 2. Reemplazo acá 8 que es mi x2, menos con menos ya que mi fórmula obtiene el menos, y acá uno de mis puntos es negativo, ya para no volver a reescribir entre paréntesis, entonces es 8 más 4 elevado al cuadrado, y mi y2 menos mi y1 es igual a 5 menos 5. Todo esto elevado al cuadrado, 8 más 4 es igual a 12 al cuadrado, 5 menos 5 es igual a 0 al cuadrado, vuelvo a pasar, 12 al cuadrado es igual a 144 y ese 144 le quito la raíz y mi respuesta final entonces sería 12. Espero que este video te haya servido, que te haya ayudado. Cualquier duda que tengas puedes dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta, y hasta el próximo video.